Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Señor les bendiga, voy a cantar esta alabanza para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Rostro divino y ensangrentado, cuerpo llagado por nuestro bien. Calma benigno, justos enojo, lloren los ojos que así te ven. Manos preciosas, tan lastimadas, por mí clavadas en una cruz. En este valle seas mi guía, mi alegría, mi norte y luz. Bello costado en cuya herida haya su vida la humanidad. Fuente amorosa de un Dios clemente, voz elocuente de caridad. Tus pies heridos, Cristo paciente, yo indiferente los taladré. Y arrepentido, hoy que te adoro, tu gracia imploro, Señor, pequé. Crucificado en un madero, manso cordero, mueres por mí. Por eso el alma triste y llorosa suspira ansiosa, Señor, por ti. Buenas tardes, hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos ven y nos escuchan. Algunos están escuchando este servicio. Bueno, es un privilegio estar nuevamente con ustedes, pues para compartir la palabra del Señor, que es lo mejor que nosotros podamos compartir, ya que de esto depende nuestras vidas y simplemente esto depende de nuestro destino eterno. También es una manera, es la manera de Dios mostrarnos que está interesado en cada uno de nosotros y que nos vaya bien, a pesar de las dificultades y problemas que tengamos que enfrentar. Como dice la Escritura, todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. Entonces, bueno, es un privilegio que nosotros tenemos de parte del Señor, poder escuchar su voz, porque como dice la Escritura, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y sabemos que lo que Dios dijo, bueno, ya sabemos que está aquí en lo que nosotros llamamos Biblia, lo cual habla de las cosas
pasadas, presentes y futuras, y cómo Dios está en medio de su iglesia hoy día a través del Espíritu Santo, ya que Él nos dijo, Jesús dijo, que no nos dejaría huérfanos, sino que volvería a nosotros. Y sabemos en qué forma vino, porque Él también lo mencionó, hablando del Consolador, y luego dice, hablando del Espíritu Santo. Entonces, sabemos de que Dios mismo, Jesucristo mismo, es el que guía a su iglesia, a su pueblo, y Él es el que nos muestra su voluntad agradable y perfecta en base a lo que Él ya ha establecido como fundamento, que es su palabra. Su palabra es nuestro fundamento y Él es nuestro guía. Entonces, me es un privilegio estar aquí, como ya lo he mencionado varias veces, y quisiera pues ganar tiempo y que abramos nuestras Biblias en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Vamos a leerlo del versículo 19 hasta el versículo 21. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Señor Jesucristo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Bueno, vamos a hacer una oración para encomendar este servicio y que sea el Señor en todo. Señor y Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, porque Padre Celestial, podemos ver tu gracia, tu misericordia, tu gran amor con que nos amaste, Padre Celestial, porque sabemos que todo lo que estás haciendo, Señor, es debido a que el hombre cayó una vez, Padre Celestial, en el pecado. La humanidad cayó en el pecado, Señor, allá en el Edén. Y Padre Celestial, tú siendo Dios, tú pudiste desechar esa primera creación tuya, hablando del hombre y la mujer, Padre Celestial, y crear otros hombres, en este caso. Pero Padre Celestial, a ti te plació mejor, te agradó mejor, Padre Celestial, levantar aquello que se había caído a causa del pecado, Señor. Pero Padre Celestial, iba a ser una tarea, digamos, que iba a requerir un proceso, Padre Celestial, ya que el pecado es lo que aleja al hombre de ti, Señor. El pecado es el que causa un abismo, o el que provoca un abismo entre Dios y el hombre, una gran separación, Padre Celestial, el cual el hombre no puede acercarse a ti, Señor. Pero por tu gracia, por tu misericordia y por tu amor, Señor, ya que tú eres el Dios Todopoderoso, que todo lo puede, Señor, tú, Padre Celestial, decidiste, Señor, rescatar la humanidad, Señor. Y para rescatar la humanidad, Señor, Padre Celestial, trajiste, Señor, o enviaste, Padre Celestial, a tus instrumentos, quienes ellos estuvieron hablando y anticipando, Señor, tu venida, Señor, como Dios con nosotros, siendo tú manifestado en carne, Señor, tú creándote un cuerpo y manifestándote en medio de nosotros como Emmanuel, Dios con nosotros. Padre Celestial, para poder a través de la cruz, Señor, establecer el puente, Señor, entre ese abismo que había entre nosotros, Señor, para que ese puente, Padre Celestial, nos pudiera dar acceso para llegarnos a ti, Señor. Ese puente fuiste tú, Señor, a través de Jesucristo, en esa manifestación tuya, Señor. Padre Celestial, porque tú dijiste, yo soy el camino, la verdad y la vida.
ninguno viene al Padre si no es por mí. Padre Celestial, para que nosotros pudiésemos allegarnos a ti, Señor, porque para nosotros no hay bien fuera de ti, Señor. Por eso, Padre Celestial, reconociendo lo que has hecho, Señor, siendo Dios y habiéndote despojado de tu gloria, Padre Celestial, gloria tan excelsa, tan sublime, Padre Celestial, tan grande, que ninguno de nosotros pudiéramos imaginarnos tu grandeza, Señor. Padre Celestial, te despojaste de todo eso para hacerte como uno de nosotros, y aún en condición como de nosotros, te humillaste hasta lo sumo, Señor, para ir a muerte y muerte de cruz, Señor, para morir por aquellos a quienes amaste, Señor, desde un principio. Padre Celestial, cuando vemos ese amor, Señor, Padre Celestial, esa gracia tuya que ha sido revelada a nuestro corazón y manifestada, y la podemos ver, ¿cómo no podemos, Padre Celestial, tomarte a ti, Señor, como el único y principal en nuestras vidas, Señor, sabiendo que tú y no hay nadie más igual a ti, poderoso, Padre Celestial, en todas las cosas, y amoroso también sobre todas las cosas, Señor. Por eso permítenos, Señor, en esta tarde, Señor, poder recibir tu gracia, Señor, que nos instruye con tu amor, Padre Celestial, para podernos acercarnos cada día más a ti, Señor, y que nosotros podamos ser instrumentos, Padre Celestial, en tus manos, Señor, para que otros también, Señor, así como nosotros, puedan llegarse a ti, Señor. Porque Padre Celestial, así como tú nos beneficias a nosotros, ese beneficio también, Señor, a nosotros disfrutar de él, Señor, y a nosotros, Padre Celestial, condicionarnos, Señor, rendirnos a ti, Señor, para que tú nos uses, Señor, puede pasar también a otros. Como dice tu palabra, de gracia recibiste, da de gracia, Señor. Que sea tu gracia abundante en esta tarde para cada uno de nosotros, para aparejar nuestras vidas, Señor. Y Padre Celestial, colocarnos en esa sintonía perfecta contigo, Señor, para poder ver tu gloria, tu majestad en medio nuestro, Señor. Y que también los que nos rodean puedan ver esa luz, Señor, que tú impartiste en nuestras vidas, Señor. Y que por eso tú dijiste que nosotros también somos esa luz del mundo, Señor. Padre Celestial, en tus manos nos encomendamos, Señor. Sea tu Espíritu, Señor, como siempre lo ha sido desde el inicio, Padre Celestial. Sea tu Espíritu guiándonos, Señor, hablando a nuestros corazones, Señor, instruyéndonos, Señor, en el camino de la verdad, Señor. Como dice tu palabra, Señor, que el Espíritu de verdad, Él nos guiaría a toda verdad, Señor. Parte de ser de mí y sé tú, Señor, hablando a cada uno de nosotros, Señor. Porque te pedimos todas estas cosas en el nombre del Señor Jesucristo y nos encomendamos a ti. Amén. Bueno, en esta tarde, pues quisiera que el Señor sea hablando a nuestros corazones y revelándonos su palabra, porque debemos entender que si Dios no nos da el entendimiento a través de la revelación, entonces estamos extraviados. ¿Por qué? Porque esta palabra suya solo tiene una interpretación. Y esa interpretación yo no la puedo dar. Esa interpretación nadie la puede dar aparte de Él. Hay una sola interpretación que se le puede dar a esta palabra y ningún hombre puede dar esa interpretación, solo Dios. Allí podría entrar, digamos, un poco la confusión, porque a veces asociamos que cuando Dios usa un nombre en la predicación y para mostrar ciertas verdades que han estado ocultas, como así Dios ha enviado a sus profetas a través de los tiempos y en esta última edad, nosotros pensamos que lo que ellos nos dicen, como lo escuchamos y parece que entendemos, porque está en nuestro lenguaje y entendemos lo que nos dice, pensamos que es el hombre que nos está revelando la palabra de Dios. Pero en realidad es Dios quien debe
y el único que puede revelarnos su palabra. Porque es claro que nosotros podemos, hablarle a alguien y explicarle de la mejor manera posible la palabra del Señor, pero si no tiene entendimiento, si Dios no le da el entendimiento para entender, entonces no va a entender, porque el entendimiento lo da Dios a través de su Espíritu. Entonces, hay personas que simplemente la verdad la tienen tan clara allí que no la ven. Un ejemplo de esto eran los fariseos, los escribas, los religiosos de ese tiempo, que eran básicamente como maestros de la ley, quienes conocían lo que podríamos decir en nuestro término, conocían la Biblia de ese tiempo, que anunciaba, y nosotros vemos hoy claramente, anunciaba al Mesías. Jesús les decía: escudriñad la Escritura, porque en ella os parece tenéis la vida eterna, y ellas hablan de mí. Allí estaba claro. Moisés decía: el Señor vuestro Dios levantará profeta igual a mí. Y así cada uno de estos hombres que Dios fue utilizando fueron mencionando esto, hablando del advenimiento del Mesías y lo que habría de ser o hacer el Mesías. Entonces, básicamente, allí estaba, pero no lo entendían. Entonces, ¿por qué? Porque no tenían revelación. ¿Y por qué no tenían revelación? Porque simplemente tuvieron que haber rechazado a Dios de alguna manera. Porque el tan solo hecho de yo creer que yo por mis propios medios, por mis estudios, por mi preparación, puedo al leer entender lo que el Señor me dice y conocer su plan, si yo asumo esa actitud de que yo puedo y no necesito ayuda, entonces no vamos a recibir ayuda, o eso es lo normal. Si uno ve que una persona está haciendo un trabajo y manifiesta que él solo lo puede hacer y que no necesita ayuda, entonces nosotros simplemente, para evitarnos problemas, no le ayudamos a esa persona porque ya esa persona ha manifestado eso. Y nosotros sabemos que si intentamos ayudar a una persona que no quiere ser ayudada, entonces vamos a tener problemas. ¿Qué tipo de problema? Bueno, que esa persona nos va a rechazar de una manera posiblemente grosera, o de una manera, digamos, ofensiva, o de una manera que a nosotros nos va a desagradar por el hecho de que nosotros estamos mostrando el interés de ayudar, pero esa persona no se deja ayudar. Entonces, es algo que lo podemos ver en lo natural y también se aplica en lo espiritual, porque de nada sirve que Dios le hable a una persona y le hable, y le hable, y le hable, y le hable, y esa persona no está interesada. Entonces, ahí es donde dice la Escritura: no para siempre contenderá mi espíritu con el hombre, porque ciertamente el hombre es carne. Eso fue lo que una de las expresiones del Señor cuando en el tiempo antediluviano, antes de traer el diluvio a la tierra, si no me equivoco es Génesis capítulo 6. Bueno, entonces en ese caso, todo va a depender de mi actitud. La actitud que tenían los religiosos en el tiempo de Jesús, aquella gente que estaba llamada a guiar a un pueblo y a enseñarle las Escrituras, aquella gente no conocía bien las Escrituras y no tenía el verdadero entendimiento de la Escritura, claramente, porque rechazaron al mismo que había sido anunciado por las Escrituras. Ellos estaban en esa condición simplemente porque asumieron esa actitud, porque lo que dice la Escritura, y Jesús lo vio y lo declaró: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. También él decía de algunos, yo digo de algunos porque, bueno, en este caso básicamente es así como nosotros lo podemos ver, aunque era la gran mayoría, que asumió una actitud hipócrita. De hecho, Jesús habló acerca de la hipocresía de los fariseos. Y bueno, en este caso, como ellos alzaban sus manos en las plazas, orando, pero para ser vistos por todos los hombres, cosa de que la oración es una
de las principales herramientas, si se puede decir así, con las que contamos para nosotros poder, digamos, ser dirigidos por Dios y ser guiados por Él, ya que a través de la oración nosotros le invocamos para que esté presente en nuestras vidas, en nuestros asuntos, y Él sea el que nos dirija y nos guíe. Esa es una de las principales, digamos, funciones de la oración, para tener comunión con Él y saber qué es lo que Él espera que nosotros hagamos en ciertas circunstancias, ya que su consejo es el mejor que podamos tener, ya que su consejo siempre es bueno y siempre es perfecto y no tiene consecuencias negativas que nos puedan afectar. Y si en algunos casos hay cosas que debemos sufrir, también tiene un propósito, pero siempre y cuando lo hagamos en la voluntad del Señor, porque dice la Escritura ahí, todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. Entonces, fíjense, cuán esencial es la revelación, que Dios nos dé el entendimiento a través de la revelación de su voluntad, de todo lo que está relacionado a Él, porque eso es lo que vimos también claramente cuando Jesús hizo la pregunta a sus discípulos, que la gente que decía quién era Él, y ellos le dijeron, bueno, unos creen que tú eres esto, algunos de los profetas y así, pero ustedes saben, conocen la Escritura, Mateo capítulo 16. Entonces Él les pregunta, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Y el único que respondió esa pregunta en ese momento fue Pedro, diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús dijo algo que es lo que nosotros nos da como una guía, y el Señor nos ha revelado esta parte cuando Jesús le respondió, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, Jesús dijo, yo no te dije nada al respecto, porque dijo, carne y sangre te han revelado estas cosas, sino mi Padre que está en los cielos, o sea, Dios que es espíritu, Él te lo ha dado a conocer, Él te lo reveló. Entonces sabemos que la revelación es espiritual, y dice la Escritura después, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Claramente Jesús estaba hablando de la revelación que había recibido Pedro, no de carne ni de sangre, sino del Padre, Dios, que es espíritu. Estaba hablando Jesús de la revelación, por eso dice Jesús que sobre esta piedra, o roca, perdón, edificaré mi iglesia. Está hablando de la revelación, entonces asoció la revelación a lo que es una roca, y aquellos que están edificados en la roca, prácticamente es lo que dice aquí, no serán conmovidos, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, fíjense en lo esencial que es la revelación, para poder nosotros entender y tener la única interpretación que la palabra de Dios tiene. No tiene varias interpretaciones, tiene una. Entonces, como hay muchas, digamos, iglesias, o como hay diferentes denominaciones que tienen diferentes creencias y tienen la misma Biblia, bueno, porque básicamente no entienden el principio bíblico, que es la revelación, que es esencial para poder tener la interpretación que es, o la única interpretación que solo la palabra de Dios tiene. Entonces, porque no puede una misma escritura tener diferentes significados, pero bueno, en este caso vamos a irnos a la Escritura, y antes quisiera mencionarles que quisiera hablar en esta tarde acerca de por qué Dios está en contra de la denominación, porque Dios está en contra de la denominación. Voy a leer de nuevo la Escritura que leímos en principio, como para refrescar un poco nuestras mentes, y esperando
es lo que usted debe hacer y yo, que Dios nos revele su palabra. Tenemos también la palabra profética, más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Cuál es la palabra profética? Bueno, lo que Dios ya dijo. Entonces se refiere, por supuesto, a lo que es la Biblia o las Escrituras, la palabra de Dios. De hecho, podemos ver una referencia aquí, una pequeña referencia para nosotros poder verlo claramente cuando dice la Escritura, Apocalipsis 1, versículo 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Claramente está hablando de la Escritura o de la Biblia, que ahora conocemos con ese nombre, ya que está conformado por varios libros. Y bueno, ustedes conocen un poco de la definición o por qué se le da cierto nombre a las cosas. Entonces vamos a centrarnos de nuevo. Dice, tenemos también la palabra profética, que es la Biblia ahora, más segura, a la cual hacéis bien estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, el autor de la palabra, el autor de la Biblia es el Espíritu Santo, es Dios. Entonces, ¿quién es el único que puede darnos mejor claridad de algo sino el propio autor? Como cuando alguien escribe un libro y entonces luego lo presenta y él se expone a varias preguntas que le hacen a aquellos que le interesa su lectura. ¿Por qué? Porque el único que puede dar una respuesta certera, más al lugar, más explícita, es el mismo autor del libro. En este caso, el autor de las Escrituras es Dios, quien puede darnos la única interpretación y la mejor explicación es Dios. Entonces, eso hablando desde el punto de vista humano, como para que lo entendamos. O sea, que el autor de esta Biblia es el único que puede darnos el entendimiento pleno de lo que es su palabra. Es decir, esto jamás Dios lo ha dejado en manos de los hombres. Por eso es que dice, no es de interpretación privada. No es ningún hombre que pueda hacerlo. Ningún hombre está autorizado a dar interpretación a esta palabra. Los profetas no lo hicieron, es lo que dice la Escritura, sino que lo que hicieron los profetas es hablar según la inspiración del Espíritu Santo. Es decir, inspiración es algo que es dado o algo que se recibe. Entonces, en este caso, ellos hablaban porque estaban recibiendo algo de Dios e inmediatamente ellos hablaban. O sea, que ellos no hablaban por sí mismos. O sea, que ningún hombre está autorizado a hablar por sí mismo como en nombre de Dios, sino que debe hablar siendo inspirado por el Espíritu Santo, aquel que habla de parte de Dios. Es decir, que si el Espíritu Santo no está allí, hablando a través de ese hombre, entonces es necesario que desechemos tales palabras. ¿Por qué? Porque no son conformes a la palabra de Dios. O sea, si no es Dios detrás de ello, entonces no es conforme a la palabra. Claramente está que Dios puede inspirar por un momento a un hombre aún que no esté bien con él. No es la manera de Dios, no es el modo de Dios obrar. Pero Dios lo ha hecho, como Caifás, que profetizó diciendo, es mejor que muera un hombre y no el pueblo, que el pueblo por causa de un hombre. Eso era profecía, lo que Dios se había propuesto. Entonces, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué lo dijo? ¿Por qué dijo eso?
no por sí mismo. Dice que porque era el sumo sacerdote en ese año. La palabra de Dios es perfecta. Y siempre y cuando nosotros nos dejemos dirigir por el Señor, asumamos la actitud correcta. Señor, yo no puedo entender, yo no puedo conocer tu voluntad si tú no me revelas tu voluntad. Esa actitud es la que Dios espera que nosotros asumamos para que de esa manera, con esa actitud, Dios pueda, como Él lo sabe hacer a través de su Espíritu, revelarnos y darnos el entendimiento y la interpretación única que tiene su palabra. En este caso, Dios nos revela porciones de su palabra. Ahora, en este caso, fíjense, ese es el principio bíblico. Entonces, ¿qué es una denominación? Porque estamos hablando de que porque Dios está en contra de la denominación. Por supuesto, vamos a empezar por entender que es una denominación y es el nombre que se le da básicamente a una persona, a una cosa. En este caso, desde el punto de vista ya cristiano, ya se enfoca como denominación ya de una iglesia, como en la iglesia, que es un grupo que es determinado, que tiene una doctrina en particular. Por eso es que existen muchas denominaciones que son grupos básicamente, que tienen una creencia en común. Entonces es una manera de ellos diferenciarse de otros que creen de otra manera, diferente a la de ellos, no tan diferente en algunos casos, pero sí existe una pequeña diferencia. Entonces para establecer esa diferencia se le da un nombre. Por ejemplo, todos somos seres humanos, hablando de nosotros, todos somos seres humanos. Eso es algo que tenemos en común, pero lo que nos distingue el uno del otro, una de las cosas, hay varias cosas, pero una de las cosas es el nombre. Por ejemplo, yo me llamo Isaac, apellido Rodríguez Hernández. Ahora, esto es lo que me diferencia de otros. Claro, puede pasar de que sea necesario algo más porque algunos podrían tener el mismo nombre y hasta apellido que yo tengo. Entonces hay otras cosas que nos identifican. Pero en este caso hablamos de denominación como el nombre que se le da, porque ese es básicamente lo que significa esa palabra, ya que en este caso está conformada por varios, digamos, palabras, si se quiere decir, de que sería que determina lo que es ubicación y nomi, que creo que es así, si no me equivoco. Ustedes pueden buscar la etimología en internet, que tiene que ver con nombre, y sion, que tiene que ver con acción. Entonces básicamente es el nombre que se le da a algo para poderlo identificar y separar de otro. Entonces en este caso básicamente cuando hablamos de denominación estamos hablando algo que divide, algo que separa de lo demás. O sea que básicamente denominación es aquello que nos hace ver como únicos, o ese es el propósito que básicamente tiene. Es el nombre que se le da a una persona, a una cosa, en este caso también un grupo religioso, si lo podemos ver de esta manera. Hay unos que creen que Dios es tres, o hay otros que creen que, digamos, que Dios es uno, y bueno, esa es otra doctrina. Hay unos que creen en que este mundo se va a acabar completamente, y Dios lo va a acabar completamente y va a ser cielo nuevo, tierra nueva. Pero hay otros que creen que es parcial o algo así por el estilo, y así hay un montón de denominaciones que tienen diversas creencias, a veces no muy diferentes unos que otros, pero básicamente esa es la razón por la cual se denominan. Ahora estamos hablando de porque Dios está en contra
de una denominación. Básicamente la razón por la cual Dios está en contra es porque la razón por la cual existe la denominación es porque, hablando desde el punto de vista ya de iglesia, es porque la iglesia del Señor, o la que se llama iglesia del Señor, se aparta de Dios. Básicamente, cuando una iglesia se denomina, le está dando la espalda a Dios. Y de hecho es la razón por la cual ellos se denominan, aunque no lo hacen conscientemente porque ellos creen que Dios está con ellos, pero en realidad la razón por la cual inicia una denominación es porque ya el hombre se aparta de Dios, del Espíritu de Dios. Ahora la pregunta es ¿por qué? ¿Cierto? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué el hombre se separa de Dios y se denomina? O se aleja de Dios y se denomina. Eso es algo interesante que nosotros debemos considerar, y eso está aquí mismo en la Biblia. Y lo vamos a ver entre líneas, porque y ustedes van a pedirle a Dios que les revele y puedan verlo como deben verlo. Yo no le estoy diciendo véalo como yo los veo. Usted debe verlo como debe verlo. Es decir, usted debe recibir la interpretación correcta, única, que solo Dios tiene para su palabra. Entonces, en este caso, si la revelación que Dios le da cuadra conmigo, entonces en este caso estamos bien, digamos. Pero si de lo contrario, si usted recibe una revelación diferente a la que yo he recibido, porque yo hablo en base a lo que entiendo, a lo que Dios me ha revelado, entendimiento está relacionado a revelación, entonces algunos de los dos estamos incorrectos, o ustedes están incorrectos, o usted está incorrecto, o yo estoy incorrecto. O yo digamos, estoy confundido y yo la verdad no he recibido revelación de parte de Dios y por eso yo no entiendo la escritura como usted, o viceversa, ¿sí me entiende? Entonces, en ese caso, lo único que sí debemos tener en cuenta es que solamente existe una sola interpretación correcta. Esto es claro. Aún en las denominaciones esto es claro porque ellos creen que tienen la verdad, porque ellos creen que tienen la única interpretación que tiene la Biblia y que Dios la da. Ellos creen eso, pero vamos a ver algo con la ayuda del Señor y esperamos que el Señor nos pueda hablar a través de su palabra. Entonces, ¿qué dice la Escritura? Vamos a enfocarnos en estos 3 versículos con la ayuda del Señor. Dice así, tenemos también la palabra profética más segura. Estamos hablando de la palabra de Dios, lo que Dios ha dicho, lo que Dios está diciendo, lo que Dios hará. De hecho, la palabra de Dios se envuelve en eso, tiempos pasados, presente y futuro. Eso es básicamente lo que es la profecía de Dios pasada, lo que Dios dijo en el pasado, lo que ahora Dios dice en el presente y lo que Dios dice en el futuro. Básicamente porque Dios conoce todas las cosas, Dios conoce el fin antes de... O sea, Dios conoce el fin desde el principio. Es decir, que Él sabe todas las cosas antes que sucedan. Entonces, por eso Él habla en diferentes tiempos y hay escrituras muy enfáticas que se están cumpliendo hoy. O sea, que es la palabra de Dios hablada para este momento. Y así, por eso es que Jesús le decía a los discípulos, hablando de la palabra de Dios en su sazón, no conviene a vosotros conocer los tiempos y las sazones, porque ellos le estaban haciendo una pregunta cuya respuesta no convenía en ese momento. Entonces, la palabra de Dios es muy perfecta y es dada para cada tiempo en específico. Por eso, en este caso, debemos recibir el entendimiento o la interpretación que solamente Dios puede dar para nosotros ubicarnos cuál es la porción de la escritura que se está cumpliendo hoy. Entonces, en ese caso, bueno, vamos a seguir leyendo. Ya sabemos que la palabra profética más segura es la palabra de Dios, más segura porque ni una jota ni una tilde pasará de esta ley, como dijo Jesús, si no me equivoco,
hasta que todas estas cosas se hayan cumplido. Entonces, o sea, en realidad cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, es decir, no dejará de cumplirse. Entonces, la palabra de Dios se tiene que cumplir porque se tiene que cumplir, o sea, que es segura. Dios no es mentiroso. Lo que Dios dice, eso es, y eso lo cumple. Y como le digo, hay cosas que ya se han cumplido, hay cosas que están cumpliendo y hay cosas que se van a cumplir porque Dios lo dijo, por eso es seguro. La palabra de Dios, la escritura, es lo más seguro que podamos tener. A lo cual hacéis bien estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Básicamente está hablando antes del amanecer. Antes del amanecer hay oscuridad. De hecho, hasta el momento más oscuro. Antes del amanecer hay un momento oscuro, no sé si se le llama penumbra, no sé, en ese caso ustedes pueden saber más que yo al respecto. A veces es como las 5 o algo así de la mañana. Hay un momento que es muy oscuro, que es antes del amanecer. Entonces, en la oscuridad nadie ve nada, o sea, porque hay oscuridad. La oscuridad impide que nosotros podamos ver claramente y reconocer nuestro entorno. Entonces, para eso necesitamos una linterna, una vela o lo que dé luz. En este caso, la palabra de Dios es luz. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, es lo que dice la palabra del Señor. Entonces, la luz es la palabra de Dios. Entonces, esta palabra de Dios es nuestra luz. Es la que nos dice, en realidad, o la que nos ubica. Y nos muestra en qué lugar estamos, en qué condición estamos, cuál es el entorno en que estamos viviendo. O sea, es la que nos da perfecta claridad del momento en que estamos viviendo y de lo que debemos esperar, por supuesto. O sea, porque nos habla en presente y en futuro también. Ya ha hablado en pasado. El pasado también nos orienta un poquito en cuanto al futuro porque sabemos que la historia se repite. Y bueno, el presente es lo que nosotros queremos ubicarnos y saber qué es lo que hay en nuestro entorno. ¿Por qué? Porque si no sabemos lo que hay en nuestro entorno, como nosotros andamos en constante movimiento, podemos tropezarnos con lo que tenemos alrededor porque hay oscuridad. Entonces necesitamos luz y la luz es la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios es luz. Luz en medio de toda esta oscuridad. Luz antes de que el día esclarezca, cuando ya la venida del Señor se manifieste, porque Él es la luz, el sol de justicia, y Él es el que va a traer claridad al final en cuanto a todas las cosas. Pero mientras tanto a la iglesia le conviene caminar en medio de la oscuridad, pero con la luz de la palabra. Porque en medio de la oscuridad es pecado, la oscuridad es maldad. Entonces, ¿por qué hay todo esto? Porque el Señor no se ha hecho presente y no ha erradicado el pecado. Entonces, mientras haya pecado y oscuridad, por lo tanto necesitamos la luz de la palabra para no caer en pecado, no caer en tentación y hacer lo malo y estar envueltos en oscuridad y no saber qué hacer, ni en dónde estamos, ni qué debemos hacer. Por lo tanto, la palabra de Dios es la que nos instruye. La palabra de Dios es la que alumbra nuestras vidas, de tal manera que nosotros no estemos perdidos, sino que estemos claros de cuál es nuestro destino. Tal es el destino de los que viven en oscuridad y es la muerte. ¿Por qué? Porque una persona que anda en oscuridad está propensa a la muerte, porque en cualquier momento cae en un hueco y murió. Entonces, en este caso, la oscuridad es mala. La luz es buena y esa es la palabra de Dios. Entendiendo primero esto, fíjese. Ahora es como si el versículo 20 que estamos leyendo pasa a ser el versículo 19 y el versículo 19 el versículo 20. Porque lo que está diciendo, en primer lugar debemos entender esto. Es como decir eso. Entendiendo primero esto, debemos entender primero esto. Que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Oye, tremendo, ¿no?
Permítame un momento. Hay algo aquí que Dios nos quiere mostrar y que debemos entender primeramente para poder estar claros del versículo 19, perdón. Porque si es tan esencial la palabra del Señor y ella es luz, entonces, ¿qué es lo que se nos ocurre de buenas a primeras? Bueno, ¿cómo hago para aprovechar esta luz? ¿Es tan fácil como tenerla y ya tengo la luz? Entonces por eso dice, entendiendo primero esto, o sea, no es tan fácil como parece. O sea, no es tan fácil como tener las profecías de Dios escritas, no es tan fácil como eso. Por eso dice, hay que entender algo primero. Hay que entender algo primero, o sea, es como decir, mira, te ganaste, o digamos, sí, podemos decirlo así, te ganarás $1.000.000. Claro, uno se emociona, oye, o te puedes ganar $1.000.000 y uno se emociona, pero debes saber esto. O sea, ahí está como que la condición para nosotros poder acceder a ello. Entonces, bueno, tú tienes que hacer esto primero para poder ganarte $1.000.000, entonces para poder disfrutarlo. Entonces, oye, o sea, vamos a colocar algo así. Entonces, tenemos algo muy importante que es la luz de la palabra del Señor. La que nos hace estar seguros porque ella es la más segura. Es la única segura. Porque es la palabra de Dios. Dios no es mentiroso. O sea, toda palabra del hombre es mentira, más la de Dios verá. Dios es verdadero para siempre. Por la eternidad. Por eso es segura. Y es una luz en medio de oscuridad. Porque quien vive oscuridad está muerto. Está mal. Su destino eterno es la muerte. O sea, es tan claro, o sea, estoy colocando de esta manera tan claro de que lo entendamos bien. Entonces, estamos viviendo un mundo de pecado, hay oscuridad y yo no puedo tener luz si no es la palabra del Señor porque es la más segura. Entonces, oye, tengo la palabra de Dios, tengo la luz, pero debes entender primero esto. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Oye, allí no está diciendo entre líneas algo, y no es que yo esté aplicándole al razonamiento como algunos dicen, pero es el razonamiento de Dios. Si Dios nos dio la capacidad de razonar, debemos razonar, pero siendo guiados por el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios en nuestra mente, revelándonos, usando esos mismos canales que Dios creó, en las 5 avenidas del Espíritu, como podemos, nosotros sabemos más o menos, los conocedores del mensaje, lo que es la razón, la conciencia, el afecto, la memoria, la imaginación. Estos son canales del Espíritu que solo Dios debería fluir por allí, Dios debería usarlo. Entonces en este momento está pasando esto. Dios nos está queriendo decir algo. Ahora nos dice que se necesita una interpretación. Pero eso nos dice, no es de interpretación privada, pero nos está diciendo al mismo tiempo que necesita una interpretación. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, hablando siendo inspirados por el Espíritu de Dios. Básicamente, si yo les dijera algo a ustedes, algo de parte de Dios y que eso sea Dios, ustedes comprueben, porque cuadra perfectamente con la Biblia y Dios se lo ha confirmado en su corazón y ustedes ven que lo que yo les digo en ese momento es Dios hablando. Claramente está que es Dios hablando. No soy yo hablando. No es porque yo soy muy inteligente o algo así por el estilo, es Dios. O sea, aunque ustedes escuchan mi voz, no es mi voz, es Dios. Así es mi forma de ser. Así como Dios usó a cada hombre y a cada mujer en su forma de ser. Y claro, que no impedía que Dios pudiera, sus vidas no impedían que Dios hablara a través de ellos. Entonces era Dios hablando a través de hombres y mujeres en el pasado.
principalmente los profetas, Dios hablando a través de esos hombres, sus profetas. No eran ellos, no era Elías, no era Eliseo, no era Moisés, era Dios hablando a través de ellos. Aunque es nuestra voz la que escuchan, es Dios hablando. Entonces, si es Dios hablando, si yo les digo algo a ustedes en estos momentos y eso no les cuadra, eso no les cae bien, no es culpa mía, porque si es Dios, entonces pregúntenle a Dios por qué. Pregúntenle a Dios por qué. Lo único que yo le puedo decir es si eso yo lo dije por mí mismo o fue el Espíritu de Dios. Entonces ustedes me pueden preguntar, hermano, ¿por qué usted lo dijo? ¿Será que usted conoce este problema y por eso está diciendo estas cosas? ¿Usted conoce mi problema y está diciendo estas cosas? Entonces yo le diría, no, hermano, yo no sabía que usted tenía un problema al respecto. Entonces ya sabemos, identificamos que es Dios. Es Dios hablando a través de mi conciencia. Yo no sé a quién le estoy hablando en estos momentos. Entonces, si usted reconoce que es Dios hablando, entonces no me eche la culpa a mí. En este caso, hable con Dios y entiéndase usted con Él. Yo solamente le puedo decir si lo estoy diciendo por mí mismo o en realidad lo estoy diciendo porque me siento dirigido de parte del Señor para decirlo. Y usted pesa por la palabra, por su palabra, por la palabra de Dios, si lo que yo digo es conforme a su palabra o no, si es conforme al mandamiento o no. Por lo tanto, en este caso, no fue Pedro, no fue Juan, como dicen por allí, Juan el revelador, el que escribió el Apocalipsis, pero no era Juan. Era Dios mostrándole a Juan las cosas que Juan debería expresar. Y Juan escribió. Pedro, Santiago, y así sucesivamente, Lucas, Marcos, Jeremías, y bueno, todos estos hombres no estaban dando una doctrina de sí mismos o estaban enseñando una forma que a ellos les parecía. Era Dios hablando a través de estos hombres y diciendo estas cosas. Entonces, si yo tengo alguna duda al respecto, ¿a quién debería preguntarle? A Dios, porque ya debemos entender que no es el hombre, no estamos llamados a escuchar al hombre, sino a Dios a través del hombre. Entonces, ¿por qué? Porque nos dice, porque nunca la profecía fue traída. ¿Cuál profecía? La palabra de Dios. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. O sea, no fueron ellos, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu de Dios. Pero, ahora, David decía, vamos a leerlo un momento, porque, digamos, quisiera decirlo textualmente como lo dice la Biblia. Y dice así, Hechos capítulo 2, versículo 25, decía Pedro, refiriéndose a lo que David dijo, porque David dice de él, hablando de Jesús, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejará mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, decía Pedro, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. ¿Qué quiere decir Pedro con esto? Que cuando David dijo, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción, no se refería a sí mismo porque David murió y vio corrupción. Su cuerpo se pudrió en la tierra, eso es corrupción. Entonces, ya notamos que no fue David hablando por sí mismo, sino que estaba hablando en profecía de lo que iba a acontecer con Jesús, Jesucristo, como él iba a ser sepultado,
Pero antes de ver corrupción iba a ser levantado. Él no iba a ver corrupción. Por lo tanto, estos hombres y mujeres hablaron siendo inspirados por Dios. Esto está claro aquí. Entonces, en este caso, ¿a quién yo debería preguntarle si yo no entiendo o si yo aspiro a entender lo que Dios dijo? Porque esto de entender no es... cuando dice, esto no es interpretación privada, es que, mire, hermano y hermana que me escucha, y amigo y amiga. Interpretación privada es cuando yo uso de mis conocimientos, mi capacidad, mi estudio, mi grado de educación o de conocimiento para entender lo que dice la Escritura. Entonces yo llego y bueno, a mi entendimiento, esto quiere decir esto. Esa es mi manera de expresarlo. No que ya conoce el lenguaje, por ejemplo en este caso el español, y ya uno sabe cómo, qué quieren decir ciertas palabras y el conocimiento que uno tenga de ciertas palabras. Entonces uno dice, bueno, yo entiendo esto. Eso es según mi conocimiento, según mis capacidades. Yo le doy una interpretación. Pero la Biblia dice eso no es así. Entonces, hermanos y hermanas, ¿cómo debemos hacer? ¿O qué debemos hacer? Porque a veces nosotros decimos que, oye, yo lo entiendo así. Entonces asociamos que es el Espíritu de Dios revelándonos en el momento, pero a veces no lo es. Porque a veces lo que entendemos choca con otra escritura. Y entonces hacemos que la Biblia se contradiga. Entonces, ¿qué hacer, hermano? Como decíamos en un principio, es nuestra actitud. Revelación es fe. Y fe es revelación. Porque es lo que dice la Escritura. Fe es la certeza de las cosas que se esperan. La convicción de lo que no se ve. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El versículo 3, por la fe entendemos entendemos. O sea, es que con la fe nosotros entendemos, porque fe es revelación, porque revelación es cuando algo es dado a conocer, algo me es aclarado. Si por ejemplo yo tengo esto oculto, esto, entonces yo nunca he visto lo que está debajo de esto, entonces yo no puedo saber lo que hay ahí, porque yo no tengo, mi visión no alcanza a ver a través de ello. Entonces, ¿cómo sé qué hay debajo? Entonces yo llego y hago esto, y entonces allí lo veo. El acto de hacer esto, el acto de levantar este paño, hacer esto, es revelación. Es cuando algo es dado a conocer. Ese acto es revelación. Fe es revelación, porque por la fe entendemos. ¿Cómo yo voy a entender lo que está debajo si está oculto? Entonces la fe es la que nos ayuda a entender. Pero ¿cómo alcanzamos esta fe, que es revelación? Que a la misma vez es seguridad, es confianza. Por eso esa es su definición también. Porque cuando yo sé de algo, yo tengo la seguridad de algo, es la consecuencia de haber sido revelado, de habérsenos sido revelado. Sé lo que es y tengo la seguridad de lo que es, la certeza, la convicción que yo tengo cuando yo veo algo por medio de la fe, no literal. Ahora, versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, fíjese, ya no está ahí diciendo la clave, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es decir, que yo, para recibir un beneficio de Dios, para recibir en este caso fe, revelación de su palabra y poder entender, necesito buscarle. Necesito acercarme a Dios y creer que Él es galardonador de los que le busquen. Es decir, que Él no me va a dejar ir con la mano vacía después de haberle buscado. Busca y hallaréis, nos dice la Escritura. Jesús dijo eso. Por lo tanto, es un principio bíblico y fundamental. Si usted busca, halla. Si yo llamo, se me abre. Normalmente uno toca una puerta como una manera de llamar.
o uno grita, entonces uno llama a la persona y si hay alguien allí y de seguro es educado y eso, entonces me va a abrir la puerta. Si yo busco, hallo, hermano, o hermana, amigo, amiga que me escuche. Entonces, en este caso debemos tener claro de cómo debemos o cómo podemos recibir la revelación, pero de qué manera podemos recibir la revelación. Digamos que lo más básico y que podemos explicar, antes de yo leer su palabra, antes de usted leer su palabra, inclínese a orar. Vaya a su aposento, no sé a dónde usted ora, ore. Procure acercarse a través de la oración a Dios, porque esa es la vía para acercarse a Dios. Procure acercarse a Dios, tener comunión con Él. Procure hacerlo. No ore como desconectado y pidiéndole una lista a Dios, no. Algo espontáneo. Es como cuando yo hablo con usted, yo no tengo un cuaderno y yo le digo, bueno, tú sabes que tal cosa, tal cosa, tal cosa. Entonces la persona me dice, sí, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Se supone que una conversación. Entonces yo digo, porque tal cosa, tal cosa, tal cosa. No, se supone que la conversación es algo espontáneo. Yo no tengo un libreto a la hora de conversar, o sea, por lo general. Porque normalmente se utiliza el libreto cuando es exposición, por eso es que uno a veces anota. Y porque para ayudarme a la memoria, un soporte para la memoria, pero normalmente una conversación es espontánea. Orar es una manera de hablar con Dios, es como conversar con Dios, pero esperando algo de Él, o sea, esperando que Él me responda de alguna manera, sea en el momento de la oración, o sea, en el momento en que Él quiera mostrármelo y por las vías que Él quiera. Por lo tanto, la Escritura dice, orad y velad. O sea, yo lo coloco de esta manera más simple. Yo por la oración le pido al Señor que me dé una respuesta con respecto a algo, y entonces yo velo como vigilo. Velar es vigilar, yo vigilo, estoy atento. Después que termino de orar, yo estoy atento de qué manera Dios me va a responder, por quién Dios me va a hablar. O sea, tal vez no es una voz o algo así, sino que es algo que yo voy a ver y voy a entender. Dios me reveló a través de ver algo allí. O sea, así es como yo entiendo. Es como decía Salomón, hablando del flojo, mira, el proceder, creo que la hormiga decía, y ya no tiene un capitán, pero ya trabaja y hace las cosas bien. O sea, ustedes conocen esa escritura. O sea, Dios nos habla a través de la naturaleza, Dios nos habla a través de un hermano, un amigo, no sé. Dios tiene muchas formas. Usted lo que no le puede decir es, Señor, tú me vas a hablar así, por esta vía. O sea, no debe usted esperar que Dios le hable como a usted le gustaría que Él le hablara, a no ser que usted le pida al Señor un vellón con un propósito. O sea que debemos más bien orar y velar, vigilar y estar pendiente de la manera en que Dios nos va a revelar o a mostrar algo, o nos va a dar la respuesta con respecto a algo, porque los caminos de Dios son inescrutables, son difíciles de entender, hermanos y hermanas. Así que, ¿por qué? Porque, por supuesto, nuestra condición es limitada y Dios es limitado. Entonces, su mente es ilimitada, mi mente es limitada. Entonces, ¿cómo yo voy a entender a Dios si Él no se me revela? Entonces, por eso dice, ¿quién de los hombres sabe las cosas que está en el espíritu del hombre? Esa es Primera de Corintios, capítulo 2. Capítulo 2. Vamos a leerlo allí, pues, porque ¿quién de los hombres, capítulo 2, versículo 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? O sea, el espíritu es la mente. Yo sé lo que estoy pensando, usted no, pero yo sí, porque mi mente yo sé. El espíritu es la mente, el espíritu es lo que controla la mente. Por eso cuando habla del espíritu, básicamente está hablando de la mente del hombre. En algunos casos podemos verlo así más claramente. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Yo sé lo que estoy pensando, pero usted no, porque es mi espíritu el que sabe, o sea, mi mente, yo y mi mente. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios.
Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Es decir, que para nosotros entender lo que está en la mente de Dios y lo que Dios se propone, necesitamos que Dios a través de su Espíritu, nos dé acceso a su mente y nosotros poder entender lo que Él quiere que nosotros entendamos. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud, hermano y hermana? Orar primero y demandar a Dios que nos revele su palabra a medida que nosotros la leemos. Y de seguro, si usted se encomienda así sinceramente, usted ora en sinceridad a Dios y usted le pide al Señor, entonces de seguro cuando usted vaya a leer, Dios le va a revelar su palabra. Ya sea hoy o en otro momento, Dios sabe todas las cosas y por qué hace las cosas, pero debemos demandarla de Dios. Pero si yo ya pretendo, es mi actitud, ojo, el punto es la actitud. Si yo ya pretendo que sin orar y así, sin buscar al Señor, yo voy a leer la Biblia y la voy a entender por mis propias capacidades. A veces nosotros no lo pensamos así, pero es inconsciente. Por eso necesitamos profundizar en nuestras vidas, en oración y que el Señor nos muestre nuestra condición, para nosotros entender si en realidad nos estamos apoyando en nuestra propia prudencia, en nuestras capacidades, o nos estamos apoyando en Dios. Y si nos estamos apoyando en Dios, de seguro Dios le va a revelar su palabra. Pero si usted está apoyando en mí, Dios no le va a revelar su palabra. O sea, vamos a hablarlo generalmente, porque es Dios quien puede revelarle su palabra. Dice, mi Padre que está en el cielo, Él te ha dado a conocer estas cosas. Es lo que le dijo a Pedro. Entonces, en este caso, debemos entender esto. La actitud. Puede que usted ya oró y todo esto, pero a veces por eso uno dice, normalmente no es una forma, es una manera de uno mostrarle, o uno pedirle o demandarle a Dios algo. Por ejemplo, cuando uno dice, voy a leer la palabra del Señor en el nombre del Señor Jesucristo, estoy invocando su nombre para que Él sea propicio a mi vida, porque de nada sirve que yo lo lea en mis propias capacidades. Yo quiero leerlo demandando su ayuda, o que Él sea el que me ayude, si no de nada me sirve leerlo. Entonces yo lo invoco, yo digo, voy a leerlo en el nombre del Señor Jesucristo, pero a veces, aunque lo hacemos y está muy bien hacerlo, no es suficiente. O sea, no se limite, pídale a Dios. Dios ve el deseo realmente del corazón del hombre, y si su deseo es conforme a su voluntad, Él se lo va a dar. Entonces, asuma la actitud correcta. Asuma la actitud correcta y Dios le va a revelar su palabra. Abel supo cómo agradar a Dios con su ofrenda, porque de seguro él asumió la actitud correcta, la actitud que uno debe asumir. Señor, ¿qué será lo que te agrada? ¿Qué será lo que debo darte? Quizás oró o quizás meditó. O sea, en nuestra meditación eso es válido. Como dice la Escritura, en su ley medita de día y de noche, hablando el varón que no anduvo en consejos malos. Ese es Salmo capítulo 1. Entonces, medita, Señor, ¿qué será esto? Señor, ¿qué será esto? Pero usted está asumiendo una actitud, Señor, yo no quiero usar mi razonamiento, yo mismo, sino que seas tú, a través de mi razonamiento, dándome a entender estas cosas. Y así. Porque así es como Dios hace. Dios usó Dios entró a través de su Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo, Dios entró al razonamiento de un hombre, Martín Lutero, para que Martín Lutero dijera, esto no tiene sentido, hablando de las indulgencias. ¿Cómo es que yo voy a recibir salvación? ¿O cómo es que yo voy a recibir un beneficio de parte del Señor dándole cosas a Dios? Si es que eso no lo dice la Biblia dice el justo en su fe vivirá. No por lo que yo pueda darle a Dios hablando humanamente, ofrendarle a Dios, no. O sea, no es algo así, dice la Escritura, el justo en su fe vivirá. ¿Y por qué ellos están haciendo esto? Porque la Iglesia Católica está promoviendo lo que es las indulgencias para la salvación de las almas de los hombres. ¿Por qué esto? Entonces era el Espíritu Santo en el razonamiento
de Martín Lutero, porque el razonamiento lo dio Dios. El razonamiento no lo trajo el pecado cuando se manifestó, después que Adán y Eva cayeron. No, el razonamiento Dios lo puso en el hombre. Entonces Dios es usando el razonamiento. El punto es que usted y yo lo estemos usando, ahí sí sería un problema. Es, Señor, permíteme verlo. Entonces Dios a través del razonamiento, Dios, como decía el profeta de la edad, Dios a través de la inteligencia de un hombre. En otras palabras, la inteligencia que tenía ese hombre, Martín Lutero, era la inteligencia de Dios en ese hombre, que pudo ver y entender y explicar por qué esto no puede ser, esto no puede seguir pasando, y ahí empezó lo que son los protestantes y todas estas cosas. Entonces, o la reforma, perdón, la reforma. Entonces, porque decía, esto no es posible. Entonces, fíjense, Dios es Dios a través de nosotros, pero siempre y cuando le permitamos a Él entrar. Entonces, no dependa de usted mismo, no se apoye en su propia prudencia, usted apóyese en Dios, porque la única manera de usted poder recibir la interpretación correcta de esta palabra, de la profecía más segura que tenemos, que es nuestra lámpara, es solicitando de Dios revelación, solicitando de Dios la interpretación única que solamente se le puede dar a esta palabra. Y solamente el que la puede interpretar es el autor, no usted ni yo. Entonces es mi actitud. Pero ahora vamos a algo más tremendo. ¿Por qué entonces se crean las denominaciones? ¿Por qué? Porque, hermano y hermana, mire, o amigo o amiga que me escucha, yo no debo pretender que por mi explicación, hacerle entender a usted el misterio de Dios, que está en su palabra, y que solo es revelada por Dios a través del Espíritu Santo. Yo no debo pretender eso, que mi explicación, por mis palabras, usted lo va a entender. No. Yo hago un esfuerzo por explicarles a ustedes, es porque yo quiero llamar su atención. O sea, en realidad no soy yo. ¿Cómo decirlo? Nosotros tenemos una responsabilidad de parte del Señor, y es predicar este evangelio a toda criatura. Debemos hacer un esfuerzo de nuestra parte con la ayuda del Espíritu Santo, o sea, no somos nosotros, pero debemos entender eso, para que la gente se sienta atraída por esto. Muchos presentan el evangelio de una manera incorrecta, como un facilismo, como que Dios te bendice no importando qué hagas tú. Ellos, como quien dice, les vende el evangelio de una manera incorrecta. Eso no se debe hacer. Yo debo tener claro que el evangelio, porque yo lo he experimentado, es lo mejor. Y de esa manera, y como yo lo entiendo, o como me ha sido revelado y como yo lo puedo explicar, entonces yo procuro que usted se interese por esto. Es Dios a través de mi inteligencia, estimulándole a usted al interés. Uno se esfuerza, pero como le digo, es una manera de llamar su atención, pero yo sé que no es por lo que yo me esfuerce que usted lo va a entender. No sé si se entiende esto, pero lo que sí quiero es que usted entienda que mi explicación no le va a servir de nada si Dios no le revela su palabra. Entonces, ¿cuál debe ser su actitud, hermano? Señor, permíteme escuchar tu voz, permíteme escuchar tu palabra y poder entender lo que tú quieres que yo haga. Ya usted está invocando a Dios, yo le estoy hablando a usted, pero yo no sé a quién le estará yendo una palabra, es Dios en esto. Entonces usted, de parte de Dios, va a recibir la revelación de lo que yo le estoy intentando explicar.
Claro, esto no quiere decir que como yo no, por mi explicación no le voy a revelar a usted, no quiere decir que yo lo voy a explicar, o sea, que yo me voy a relajar en cuanto a la explicación, no, debo hacerlo lo mejor posible, como para llamar la atención. Ese es el propósito, ese es el fin, llamar la atención. Porque si de repente yo hablo y utilizo el lenguaje de una manera inadecuada y no es entendible, entonces aquellos que no han conocido a Dios no se van a interesar porque va a decir, oye, pero ¿qué está diciendo el hermano? Entonces, fíjese, o sea, ¿qué está diciendo ese hombre? O sea, yo no le entiendo por qué dice esas cosas y parece que se contradice y esto. Pero si usted y yo nos rendimos en las manos del Señor y procuramos hacerlo cada vez mejor, o sea, hablando ahora a los predicadores, usted y yo procuramos ser mejor, así como el hermano Brana decía, él procuraba hacerlo mejor y él se esforzaba en ello con la guianza del Espíritu para llamar la atención de la gente y decirle, esto no tiene sentido vivir una vida de pecado, ¿por qué? Y entonces uno le explica por qué, en base a la experiencia que uno ha vivido y en base a lo que Dios ha hecho con uno y el beneficio que uno ha recibido de parte de Dios. Entonces uno de alguna manera uno se esfuerza, pero al final el que le va a dar a conocer a usted el misterio de su voluntad es Dios. Entonces en este caso, fíjense en esa parte. Ahora, ¿por qué le estoy diciendo esto? Que yo no, por mi explicación no puedo revelarles esto. ¿Qué pasa si yo le explico y usted no entiende? ¿Debo forzarlo de alguna manera o debo forzar alguna circunstancia o debo hacer algo más yo para que usted me entienda? No es algo que yo pueda hacer porque es revelación, fíjese, revelación no es algo que usted o yo podamos, o sea, yo no puedo darles revelación a usted, yo no le puedo dar revelación a usted, yo le puedo decir quién le puede revelar, que es el Espíritu Santo. Y Él es el que le puede revelar, pero yo no puedo revelarles a ustedes nada. El profeta de la edad no reveló nada. Él solamente explicó lo que le fue revelado a él. Y eso debe ser revelado a nosotros también. Así como cada uno de los profetas habló de ciertas cosas y de repente nosotros lo leemos literalmente y no lo entendemos, pero luego Dios nos dice o nos revela de qué manera es que se debe entender ello. O sea, es Dios. Yo no debo enojarme si usted no entiende esto. Más bien yo debería orar al Señor para que usted reciba revelación. Yo no debo aislarme de usted porque usted no cree como yo creo. No, ese no es motivo para alejarme de usted. Porque no depende de mí o de lo que yo pueda hacer que usted le sea revelado. No, eso no depende de mí. Yo solamente le puedo decir, hermano, ore. Hermano, busque al Señor y que el Señor le revele porque Él es el único que le puede dar el entendimiento de esto, de la palabra del Señor, de la profecía más segura. Hermano, eso es lo que yo le puedo decir. Pero si no ha recibido revelación, ¿por qué será? Quizás no es el tiempo de Dios, o quizás esa persona no está haciendo las cosas correctamente, pero al final, por mucho que yo me esfuerce, ese hermano no va a recibir revelación porque no depende de mí la revelación. Entonces yo no debo enojarme con ese hermano, yo debo orar por ese hermano y esa hermana que no entiende. Entonces, en este caso, ya yo entiendo de dónde viene la revelación, cómo una persona llega a entender el misterio de Dios y cómo una persona puede llegar a conocer a Dios cuando el Espíritu de Dios, Dios mismo se revela al individuo. Entonces yo lo que les debo decir a ustedes es la manera como acercarse a Dios. Y ya depende de usted si se quiere acercar o no. Pero no es motivo el hecho de que usted crea diferente a mí para yo alejarme de usted. Más bien, yo estoy seguro que lo que yo creo es la verdad. Pero usted también está seguro que lo que usted cree es la verdad, pero lo que usted cree choca con lo que yo creo. Entonces, ¿qué debemos hacer aquí, hermano? Orar y pedirle al Señor, Señor, no permita que yo esté errado. Revélame tu palabra.
Entonces, mientras el Señor no le diga a usted o le revele lo contrario, usted va a creer eso porque usted lo va a asumir como una revelación. Pero si en realidad yo estoy errado y le pido al Señor, Señor, yo no quiero estar errado, Señor, revélame tu voluntad. Dios está comprometido por su palabra en revelarme su verdad. Pero es mi actitud, hermano. Entonces, pero aún así, aunque usted, de hecho, no ore lo suficiente y por eso, quizás usted es el que está equivocado. Vamos a poner que usted está equivocado y yo estoy en lo correcto. Yo sé que, ¿para qué me va a poner a pelear con usted si eso no va a ayudar a que usted le sea revelado? Más bien yo le aconsejo, busque al Señor, ore, vamos a orar por esto y así pues. Es Dios que puede traer revelación. Pero si, ¿cómo le digo? Si usted cree diferente a mí, yo no debo poner una pared porque yo más bien debo esperar que Dios le revele a usted. Y más bien yo debo procurar, si usted está de acuerdo, en tener un compañerismo con usted, sano. Entonces, tener compañerismo con usted y esto, y yo estaría orando a Dios por usted, y usted estará orando a Dios por mí, porque usted cree que está en lo correcto y yo creo que yo estoy en lo correcto, así pues. Pero si somos realmente sinceros, Dios no va a revelar su palabra. Pero si el caso fuera que nuestra doctrina choque, no debe ser motivo para aislarnos de los demás y decir nosotros somos los que creemos esto. No es motivo, hermano. ¿Cuál es el problema? Si tú quieres tener compañerismo conmigo, ¿cuál es el problema? En el respeto y en lo que Dios ha dicho, básicamente, podemos tener compañerismo. El punto es la actitud. Es la actitud. Entonces, hay quienes llegan y dicen, bueno, nosotros tenemos la verdad absoluta y bueno, se encierran. Nosotros creemos esto. Ellos se encierran. Los que se denominan se encierran en sí mismos. Nosotros creemos esto. Y no permiten y no dan lugar a que Dios revele algo más. Por eso al profeta le dijeron, hermano Branham, o sea, esto es grande, esto es algo muy bueno lo que Dios ha revelado. Yo le estoy diciendo en mis palabras, porque no nos denominamos, o sea, le están sugiriendo eso, como ya tienen una doctrina, nosotros somos los que creemos esto. El profeta no estuvo de acuerdo, ¿por qué? Porque en este caso, Dios no quiere que nos encerremos nosotros para dividirnos con otros. Básicamente el que se denomina se está dividiendo. Nos dividimos con otros, o sea, de otros. Entonces nos hacemos ahí una secta o algo así. Nosotros somos los que creemos esto. No debemos hacer eso. Porque Dios no ha dejado de hablar y de revelar su palabra. Nosotros lo que debemos procurar es vivir según la revelación de Dios para el tiempo presente y esa revelación debe cuadrar perfectamente con su palabra. Ahora, no es motivo para esto. John Wesley, ustedes lo pueden buscar en Wikipedia, aunque el profeta de la edad lo dijo. Y una de las frases que él dijo manifestó estar en contra de la denominación. Él decía que quería que el grupo metodista se perdiera. O sea, el grupo no, el nombre metodista pasará al olvido eterno, básicamente, lo estoy expresando en mis palabras. Porque él sabía lo que era una denominación y lo malo que es esto. Entonces Dios no está dividido y Dios no quiere que nos dividamos. Una denominación, una manera de dividirnos entre nosotros mismos. Entonces Pablo le decía, ¿quién es Pablo? Pues ¿quién es Apolo? ¿Quién es Cefa? Nosotros somos, en otras palabras, nosotros somos salvos por la gracia del Señor y solamente somos unos siervos en las manos del Señor para llevarlos a ustedes a Cristo, pero ustedes no deben venir a mí. Entonces, ustedes saben, cuando se empieza eso de la denominación, también se mueve en lo que es el espíritu nicolaísta, de levantar su nombre sobre todos, y él es el que como que tiene el absoluto, y así por el estilo. Entonces esto no está bien. Cuando usted y yo
nos denominamos en nosotros mismos o hacemos de nuestra iglesia una denominación, entonces nosotros nos alejamos de Dios, porque como les digo, la revelación de la palabra de Dios no depende de usted y de mí, sino de Dios. Entonces nosotros, cada uno de nosotros, debemos buscar al Señor. Entonces, esta Biblia no es un manual, ya sabemos, no, el hecho de tener la palabra de Dios no es la luz, es tener la interpretación. Ahí es donde entendemos, y ya con esto vamos finalizando lo que estábamos diciendo. La palabra nos dice en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 19, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Se refiere a la escritura. Es esa palabra profética, lo que Dios ya ha dicho, lo que Dios está diciendo para el tiempo presente y lo que Dios ha dicho que hará. Así pues, es segura porque es verdadera y tiene cumplimiento. Pero esta palabra de Dios es nuestra luz en medio de este mundo de pecado y de oscuridad, para no perdernos y no ir a la muerte, porque aquel que está en oscuridad está propenso a la muerte, porque en oscuridad podemos caer en el hueco y morir. Ya hemos dicho eso. Ahora nos dice que esta escritura es la luz. Entonces es algo muy bueno, como decíamos en un principio, estoy haciendo como una especie de resumen. Es algo muy bueno. Es algo muy bueno, pero no es, ¿cómo podemos? O sea, que al tener las escrituras ya tenemos la luz. El versículo 20 nos aclara que no. Entendiendo primero esto. O sea, ¿qué es lo que dice? Hay una condición, pero debes entender esto primero. Antes de poder hacer uso de esta luz, debes entender primero esto. Que ninguna profecía de la escritura, o sea, esta palabra, lo que ha sido dicho, es de interpretación privada. Es decir, que necesito una interpretación, pero no la tuya ni la mía. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu de Dios. Es decir, que el autor de esta Biblia es Dios. Y como el autor de esta Biblia es Dios, es el único que nos puede dar la interpretación adecuada y correcta para nosotros estar en luz y entender lo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Para qué? Para que hallemos gracia y favor delante del Señor. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que necesitamos? Entender esto. La Biblia no es un manual. La Biblia no debemos tomarla como un manual o como un medio para nosotros contender los unos contra los otros, sino que más bien la Biblia es lo que Dios nos ha dado para que a través de su Espíritu ella nos sea una luz en medio de la oscuridad. Así que sin el Espíritu Santo usted solamente tiene la Biblia, pero no tiene la luz, porque como decía aquí, tienes que entender esto primero. Antes de tener, en otras palabras, lo estoy diciendo en mis palabras, antes de tener tú la luz para alumbrar en lugar oscuro y que tú no tropieces y mueras, necesitas saber que necesitas la interpretación, pero la interpretación solo la puede dar el Espíritu Santo porque Él fue el que la inspiró. Entonces, en este caso, por eso es que dice, la letra mata, mas el Espíritu vivifica. La letra en sí está muerta, la letra de la Biblia está muerta hasta que el Espíritu Santo nos revela y nos vivifica estas palabras en nuestras vidas, al cambiar nuestras vidas. Entonces, como dice la Escritura, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esto es lo que en realidad a nosotros nos salva y nos da esa seguridad de que vamos para el cielo. Pero esto no nos va a servir si el Espíritu Santo no nos lo revela y lo vivifica en nuestras vidas. Porque entonces sería solo letra y está allí, pero no lo hemos puesto por obra. Entonces en este caso, el Espíritu Santo es el que pone por obra esta su palabra y es donde recibimos el beneficio. Así que, hermano y hermana, es necesario que demandemos de Dios en todo momento revelación. Y amigo y amiga que me escucha, es necesario que usted se haga de esta
o tenga acceso a esta luz que es la palabra del Señor a través de el Espíritu Santo, quien es el que se encarga de edificar esta palabra por medio de la obediencia a la misma. Es decir, que ya usted sabe que necesita arrepentirse de sus pecados y vivir una vida alejada de Dios para que luego del bautismo usted pueda ser candidato para recibir el Espíritu Santo, como lo dice la Escritura. Entonces, vemos claramente esto y esperamos que Dios sea revelando esta su palabra en nuestros corazones. Más adelante estaremos continuando, si Dios así lo permite, con este tema para ampliarlo un poquito más. ¿Por qué Dios está en contra de la denominación? El Señor les bendiga, el Señor les guarde. Vamos a hacer una pequeña oración. Señor y Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor, quien nos revela, Señor, los designios de tu voluntad, porque tú no quieres que ningún hombre se pierda, sino que proceda al arrepentimiento, Señor. Padre Celestial, es necesario, Señor, que cada uno de nosotros, como hijos tuyos, Señor, demandemos de ti esa revelación que solo el Espíritu puede darnos, Señor. Ningún hombre puede hacer esto. Por explicación, nadie recibe revelación, sino a través del Espíritu Santo. Permítenos, Señor, ser más sinceros, Señor, cuando nos alleguemos a ti y demandemos de ti, Señor, esa revelación que solo viene de parte de ti, Señor, para que podamos entender los designios de tu voluntad y sepamos en dónde estamos, Señor, y hacia dónde debemos dirigirnos, Señor, y no tropecemos, Padre Celestial, sino que conforme a como dice tu palabra, lámpara nos sea tu palabra y lumbrera a nuestro camino, Señor, a través del Espíritu Santo que nos revela y nos da la interpretación única que solo el Espíritu Santo, que es el autor de la misma, puede darnos, Señor. En tus manos nos encomendamos, Padre Celestial, sé tú ayudando a cada hermano y hermana, amigo y amiga en cualquier condición en la cual estés, Señor, para que sea tú lidiar con ellos, Padre Celestial. Sé tú impartiendo liberación, Señor, sanidad, Padre Celestial, a aquel que está enfermo, Señor, ayuda al que lo necesita, Señor, y suple las necesidades, Señor, de aquellos que te creen, Señor, y te tomen tu palabra, Señor, como Jehová Jireh, ese Jehová que provee. Padre Celestial, en tus manos nos encomendamos y síguenos hablando, Señor, en los próximos servicios a través de tus diversas instrumentalidades, Señor, porque así lo pedimos y te damos las gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, le invitamos al próximo servicio. Estarán nuestros hermanos también hablando lo que es la palabra del Señor, ese misterio de la piedad, como Dios se ha manifestado en carne y quiere que cada uno de nosotros andemos por el camino correcto, el camino que nos lleva a la vida, que es a través de Jesucristo. Entonces, el Señor les bendiga, el Señor les guarde. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.